estoy convencida de que esta palabra es para ti. Amén. ¿Estás pasando por situaciones difíciles? Situaciones en las cuales pareciera que no hay un cambio y que todos te dicen que no va a haber cambio porque ya está determinado así. Entonces, ¿qué haces? Bajamos la cabeza, decimos, y bueno, si así se dijo, así será. ¿Verdad que sí? Pero hay situaciones en nuestra vida que nos van a desafiar para seguir como estamos o para hacer el cambio total de nuestra vida. Y esto es lo que hoy quiero contarte. Y sé que esta palabra tiene y debe cambiar tu forma de vivir. No porque la estoy dando yo, sino porque la da la palabra de Dios, que es la forma de vivir. Así que si tienes sueño, ganas de bostezar, que estás medio dormido, tienes que decir, el Espíritu Santo tiene algo para decirme en esta mañana. Y yo te voy a decir que te pongas de pie y diga, Señor, en esta mañana, di conmigo, Señor, en esta mañana quiero entender en el Espíritu y en mi alma lo que tú me quieres decir. Te pido, Espíritu Santo, que traigas la revelación que necesito para aprender a enfrentar cada situación en mi vida. Y yo te doy gracias porque así será en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero contarte esta historia para que podamos entender cómo enfrentar situaciones. Podríamos haberle puesto un montón de títulos a esta prédica. Una historia de fe, una historia de valor, una mujer que cambió el rumbo de la nación. Bueno, y cantidad de cosas más podríamos decir. Pero la verdad que creo que si nosotros entendemos cómo enfrentar nuestras situaciones diarias en la vida, nosotros tenemos la victoria ganada. Amén. Muy bien. Y yo quiero contarte del libro de Esther. ¿Quiénes han leído el libro de Esther? A ver. Bien. Lee el libro de Esther, es cortito, es apasionante. Si quieres ver una historia en donde no es cuento y es apasionante, lee el libro de Esther. Entonces te lo voy a contar. Bueno, hay algunos que van a ser más difíciles. ¿Sabe que el libro comienza en el imperio persa? Y en este imperio estaba gobernando en ese tiempo el rey Asuero. Y era un imperio poderosísimo que llegaba desde la India a Etiopía. Era tremendamente grande. Y en medio de ese imperio había muchos judíos en medio de todos ellos. Estos judíos habían llegado a el imperio después de la destrucción de Jerusalén. Para los que conocen un poco de historia, con Nabucodonosor, hacía más de 100 años de esta historia. Y algunos, estos habían llegado allí cautivos por siendo desobedientes, cabezones, injustos, idólatras. Como consecuencia fueron a la cautividad y quedaron cautivos. Y había un pueblo que no volvió ni con Esdras ni con Nehemías, y se había quedado porque se había acomodado al imperio persa o al imperio de la época. Y allí surge esta historia. Esto es para centrarte en la historia. Estamos en un imperio, en el imperio persa. Mira, allí muestra todos los imperios. Y el rey Asuero organiza banquetes para mostrar su grandeza y su esplendor. Él era un hombre con unas características de personalidad muy especiales que no vamos a detenernos en él, pero era de un carácter en el cual muy influenciable y que vamos a ver a lo largo de la historia. Y él hace un gran banquete para festejar, para mostrarle a todos los príncipes y a toda la gente del imperio lo grande que él. Este banquete dura 101 de ellos, 180 días, y era muy interesante ver que las indicaciones que le dio a sus siervos
era que el vino debía correr. Es decir, no obliguen a nadie, pero hay que dar vino a todo el que quiera en abundancia. Y nosotros sabemos que cuando el vino corre en abundancia, pasan algunas cosas que se van fuera de lo normal. Allí hay unas fotos muy lindas. Yo no creo que después de 180 días y cuando el vino corría en abundancia, podía estar todo tan organizadito. Pero sí sabemos que era la grandeza del rey mostrándose. Y luego hizo otra fiesta de 7 días donde seguía las mismas características y cuando el rey ya estaba bastante alegre, imagínate lo alegre que debe haber estado, mandó a llamar a la reina para mostrarla. La reina era muy hermosa y dice que ella se negó a ir, quizás sabía o lo conocía al rey. Entonces dijo, yo no me presento ante toda esa cantidad de gente. Lo que le costó perder el reino. Quedó el reino sin reina. Entonces después de pasar, esto tuvo una ira tremenda el rey, que le habían hecho semejante desprecio, así que la sacó. Pasó un tiempo y todos le dijeron, o bueno, él mismo, necesitamos una reina. Entonces mandó un decreto en todo el imperio, mira que el imperio era grande, donde tenían que juntar niñas jovencitas, vírgenes, y traerlas por cientos al reino para hacer, durante un año eran trabajadas con perfumes y con cosas para ser presentadas ante el rey. Y ahí está Hadasa, que es Esther, ella estaba dentro de estas jóvenes, las cuales fue escogida como estas jóvenes vírgenes que iban para un encuentro de una noche con el rey, el cual iba a escoger luego la que le gustara más como reina. Esta era una jovencita que era huérfana, sus padres habían muerto y su primo Mardoqueo la había criado como una hija. Y allí está Mardoqueo, cuando ella es llevada al palacio. Mardoqueo se queda siempre, está en las puertas del palacio, cuidando a Esther. Y le dijo algo, no le digas a nadie que eres judía. No sabemos por qué, pero hay cosas que esos detalles que nos da la Biblia son muy, muy interesantes. Y bueno, llegó el día donde Esther fue presentada ante el rey con todo su esplendor. Y hay algo que dice la palabra. La palabra dice que Esther halló gracia en todo el que la conocía en el reino. Qué bueno que es tener el favor de Dios, la gracia de Dios. Porque no es solamente porque ella era linda. Yo me imagino que eran todas súper guapas. Pero ella tenía el favor, la gracia de Dios. Dice que la gente que la conocía tenía el favor y que el rey, cuando la vio, también encontró en ella lo mejor. Por eso entonces puso la corona real y la nombró reina. Y se hicieron fiestas, banquetes y todo lo demás que tú te puedas imaginar, ¿no? Entonces allí, a ver, para no irme porque hay muchos datos más, llegó el tiempo en donde Esther, ¿no es cierto?, como reina, y Mardoqueo seguía allí a las puertas del palacio guardándolo. Y como estaba a las puertas del palacio, a veces uno escucha cosas que no tiene ni ganas, pero escucha cosas. Y escuchó que había 2 siervos que estaban conspirando para matarlo al rey Asuero. Entonces Mardoqueo va y le dice a Esther, ¿sabes que hay una conspiración para matar al rey? Se hace la investigación y se enteran de que era verdad esto que estaba por suceder, entonces mandan a matar a estos hombres. Ahora, nos llama también mucho la atención que Mardoqueo había arriesgado su vida por el rey, contando semejante situación, liberándolo de la muerte,
y no pasó nada. Nadie se acordó más de Mardoqueo. Nadie dijo nada, que bueno este hombre, o qué tal, o qué cuánto. Pero qué importante saber que a pesar de que ante los hombres todo quedó en nada, a Dios no se le pasa nada, ningún detalle se le pasa, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos da la sensación de que a Dios se le olvidó cuando yo actué o cuando yo hice como correspondía. ¿Sabes qué te quiero decir en esta mañana? Que aquellas cosas que tú has hecho para bendecir en el reino de Dios son hechas y grabadas en la historia de tu vida ante Dios. Y esto nos ayuda a entender que todo nuestra vida está en las manos de Dios. Y yo creo que llegamos aquí y decimos, esto es como un cuento de rosas. Qué lindo, ¿no? Una niña pobre se hizo reina, llegó al palacio, a su tío también mostró, la defendió. Y como en todas las novelas rosas, esto es como un final feliz, donde todo ha sido bueno, hasta que aparece el personaje del villano, como en las películas. Pero este era un personaje real. Este personaje que aparece se llama Amán. Amán es un personaje que la Biblia nos dice que era descendiente de Agag, era agageo, que era de los amalecitas, un pueblo que odiaba al pueblo de Israel, odiaba al pueblo de Dios. Y yo quiero que prestes atención a estos detalles que son muy importantes. Y por esas cosas de la vida que no entiendes, este hombre llega a ser puesto como segundo después de Asuero. Cuando tú dices, Dios, ¿cómo puede ser el villano, el mentiroso, el que es el peor de todos? Llega a ser el amigo del rey, el mejor amigo del rey. Ahora es la persona más detestable. ¿Cómo vas a hacerme esto, Señor? ¿Qué pasó? Qué injusto que eres, que mala persona sea de esa manera. Y Amán, se le habían dado todo tipo de privilegios, entre los cuales cuando él caminaba, la gente se tenía que arrodillar ante él. No sabemos la causa, pero Mardoqueo, que estaba entre los que se arrodillaban, él permanecía de pie. Y se ve que ni siquiera Amán se había dado cuenta. Y los que están, estos que siempre quieren quedar bien con alguien para recibir favores de alguien, ¿cómo se llaman esos que? Los pelotas, que siempre están tratando de decir cositas como para ayudar. Pero mira, hay algo muy importante. El favor es de Dios el que tú necesitas. Tú no necesitas decir cosas o hacer cosas para que otros te den el favor, sino el favor de Dios. Y estaban los que veían que Amán no se arrodillaba y le dijeron a Amán, que Mardoqueo no se arrodillaba, le dijeron, ¿has visto que Mardoqueo no se arrodilla cuando tú pasas? Y se ve que este pobre hombre no se había dado cuenta de esto. Pero cuando le dijeron y pasaba, y Mardoqueo no se arrodillaba, de la vena de odio le subió a tal punto que su corazón entero se llenó para matarlo. Pero él se entera de que este hombre era judío. Entonces dice, no voy a matarlo a este hombre, voy a hacer un plan para matar a todos los judíos que están en el imperio de Asuero. Este hombre, en el cual dice que, ahí hay un texto bíblico, dice día tras día se lo repetían a Mardoqueo, le decían, Mardoqueo, ¿por qué no te arrodillas? Mardoqueo, ¿por qué no te arrodillas? Yo digo que a veces nosotros pensamos que nosotros solo sufrimos presión de la gente que no conoce al Señor. Pero Mardoqueo tenía los que todos los días le decían, día tras día, ¿por qué no te arrodillas? Por eso lo denunciaron a Amán
para ver si seguía tolerándose la conducta de Mardoqueo. Están esos pelotas, ¿no? Ya que éste le había confiado que era judío, ¿no? Y esto provocó el corazón de Amán, lo mismo que le provoca a todo colaborador de Satanás, ¿no es cierto? Y comienza a planear algo contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel, contra el pueblo judío. Y nosotros nos damos cuenta que a veces nos suceden cosas en nuestra vida que parecen gestadas en el propio infierno. Y este fue un plan gestado en el infierno, el cual fue, entre los personajes usados, fue Amán. Y él prepara un plan en el cual trata de encontrar, mírenlo, esa imagen está tan buena, en todos sus pensamientos contra los judíos. Y él prepara un plan y se lo presenta al rey Asuero. Y le dice así: mira, rey, hay un pueblo que habita entre nosotros. Si tú lees lo que él habla, es como lo que siempre hace Satanás. Hay mitad de verdad y el resto lo agrega él como para darle el condimento de odio. Dice, hay un pueblo disperso entre nosotros que realmente no se adapta a nuestras costumbres, porque tienen sus propias costumbres. Es más, creo que ni siquiera se casan con otra gente del pueblo y tienen una cierta forma de comer y de hacer. Es una gente que no nos conviene, no te conviene, rey, que viva. Mira, ¿por qué no terminamos con ellos y yo te voy a pagar 300.000 kilos de plata para el tesoro del rey? Entonces, allí el rey le dice, el plan era destruir, matar y exterminar, aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día. Y le dice, apoderarse de sus bienes. Era súper sabroso el decreto que él quería. El rey dice, bueno, pero eres tú el que lo va a hacer. Mira, te doy el anillo, haz tú el decreto y haz con ellos lo que quieras. Y yo pensaba, ¿no es cierto?, cómo el diablo no cambia de pensamientos, sí de tácticas, porque tú eres el Mardoqueo en el cual el diablo le molesta que no adores y que no hagas cosas como las hacía Mardoqueo. Por eso la mirada de Satanás hasta el día de hoy en destruir nuestras vidas o el propósito de Dios sobre nuestras vidas para que de tal manera no podamos vivir. Entonces allí está Amán tratando con todo lo que serán los decretos. Se envía un decreto a todo el imperio, a las 127 provincias, en el cual se decía que en un día, ¿sabe qué? Ellos tiran la suerte, como hacían, y la muerte iba a venir casi dentro de 11 meses. Es decir, que había casi un año en el cual Satanás torturaba mentalmente y anímicamente a todo el pueblo judío. Y allí el decreto sale y dice, llega a todas las provincias diciendo que un día señalado, toda persona podía ir contra un judío, matarlo y tomar la posesión que los judíos tenían. La verdad que era súper bueno. Imagínate, no solamente lo mato, sino que me quedo con todo lo que tiene. Para mí, esto era una muy buena oferta de trabajo. Era la mejor que podría haber tenido. Y esta noticia, ¿no es cierto?, llega hasta Mardoqueo, que cuando a la misma forma que el pueblo, allí llega la noticia a Mardoqueo, que allí está Esther recibiendo la noticia, llega Mardoqueo y le dice a Esther, mira, ha llegado esta decisión de parte del rey. El día señalado, todo el pueblo judío morirá y todo quedará bajo esta decisión la ha dado Amán, que odia a los judíos. Y él llega
vestido de tristeza, de cilicio, de duelo, de llanto, igual que todo el imperio. Y ella, lo que primero dice, es lo que siempre decimos. ¿Qué decimos nosotros? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Dice, hace un mes que el reino me llama y no he ido ante su presencia. Y bien sabe todo el reino que si se presenta alguien ante el rey y él no extiende su cetro, nos cortan la cabeza. Y yo digo, la primera decisión siempre nuestra es que no podemos hacer nada. Y ella le envía a Mardoqueo ropa, porque dice, no puedes estar vestido de duelo, de cilicio, en las puertas del palacio. Y él le dice, mira Esther, esto no se soluciona cambiando las ropas. Por más que me cambie la ropa, esto no tiene solución. Lo que tú tienes que saber, y allí me gusta ver que estamos estudiando los dones los viernes, cómo los dones se ponen de manifiesto. Y él le habla una palabra de exhortación y dura a Esther y le dice, mira Esther, no te creas que porque estás dentro del reino no te van a matar a ti y a tu familia. Y quizás lo más probable que para este momento es que Dios te dio la belleza, el favor y todo lo demás para esta hora. ¿Sabe que allí, cuando los judíos recibieron la noticia, dice que hubo gran clamor, llantos? Y yo digo, qué terrible, porque llegó la noticia diciéndole, el día señalado, en un día te mataremos. Piensa en esto. En un día te mataremos a ti y nos quedamos con todo. Y tus propiedades, tus posesiones. Y nadie puede abrir la boca porque es un decreto del rey. A veces no nos damos cuenta, pero son las mismas artimañas del diablo sobre nuestras vidas. Y ahí está el pueblo llorando y haciendo duelo y luto por la noticia. Pero Esther reacciona ante la exhortación y la reacción fue una decisión de la más importante de su vida. A veces cuando somos exhortados nos enojamos y no era la forma, no era el momento, no quise decir eso, pero Esther toma la exhortación de su vida porque esto era parte del propósito de Dios para el cumplimiento en ella. Y yo quisiera que nosotros entendamos que cuando viene una palabra de Dios a nuestras vidas, es para que no sigamos haciendo lo que hasta aquí estábamos haciendo y podamos ver que nuestro propósito puede ser truncado si no tomamos las decisiones correctas. Todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Todas las que tomamos tienen consecuencias. Y luego no podemos llorar a nadie porque las decisiones las hemos tomado nosotros. Pero cuando Esther es exhortada por Mardoqueo, ella toma una decisión, la decisión más importante de su vida. Y dice así, yo voy a orar y ayunar 3 días con todas mis doncellas, pero tú dile al pueblo que ore y ayune por esta situación durante 3 días. Y luego de esto me presentaré ante el rey. Y si el rey me da la vida, me da la vida. Y si muero, no importa. Esta decisión tan importante de Esther cambió el rumbo de la historia. Y cambia el rumbo de nuestra historia. Decisiones así. Porque muchas veces nuestras decisiones pasan por lo que primero surge, no puedo hacer nada, es imposible, no se puede dar, pero allí está el cambio. Me gusta pensar en esto. La última palabra la tienen en Dios los hijos. La última palabra la tienen en Dios. ¿Y por qué te digo en Dios? Allí dice Colosenses, dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Me encanta pensar que estoy escondida con Cristo en Dios. Piensa, ¿estás escondido
como decía recién Roque, cuando uno es niño, decir, Señor, tú me guardas, estoy escondida con Cristo en Dios. Pero nos olvidamos de la primera parte, pues vuestras vidas han muerto. ¿Qué significa que yo he muerto si yo estoy aquí hablando? Tampoco. Mi voluntad fue rendida al Señor. Entonces ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque muchas veces vamos a las batallas y pensamos que Dios tiene la obligación de esconderme con Cristo en Dios. Pero cuando voy a las batallas sin estar escondido con Cristo, el plan del enemigo puede prevalecer sobre mi vida. Cuando voy a mi aire, cuando no tengo las cosas resueltas en Dios, que a pesar de las buenas ofertas que pueda tener, mi plan está en Dios y no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y allí, la última palabra la tienen en Dios los hijos. Tú eres hijo. Y me gusta pensar que lo irrevocable para el hombre se convierte en revocable para Dios. Y sucede así, que Esther, después de haber ayunado y orado, se viste de reina y se va a visitarlo al rey. Y allí el rey dice, ¿quién está allí? Oh, reina Esther. Y allí comenzamos a ver la mano de Dios en los detalles. Extiende el cetro a ella y ella le dice que te puedo dar hasta la mitad del reino. Era un hombre así muy, ¿no? Te puedo dar hasta la mitad del reino. ¿Qué quieres? Quiero que vengas a cenar esta noche con Amán. Y allí comenzamos a ver cómo Dios da esos dones que estamos hablando los viernes. Sabiduría, le da palabra de ciencia, le da saber cómo actuar frente a una situación tan difícil y complicada como la que ella tenía que presentar. Yo le hubiera ido a decir, mira, rey, lo que ha hecho este inmundo de Amán. Pero Dios le dio otra estrategia, una estrategia tan perfecta que solo la podemos ver cuando entramos en el plan de Dios. Por eso dije, en Dios, los planes del enemigo, en Dios, están vencidos porque nosotros los tenemos. Y allí, no es cierto, ella se presenta, van a comer a la noche allí en la cena y la verdad Amán ya no entraba en el orgullo, era una bola de orgullo, de orgullo y soberbia. A mí me ha invitado al rey y a mí, somos los más importantes del reino. Y estaba tan feliz que sale y de repente se lo encuentra que Mardoqueo no se arrodillaba. Estaban todos arrodillados menos Mardoqueo. Y era tanto el odio que él tenía, que dice que el odio pudo tan fuerte que toda la alegría que tenía porque había visto que la reina lo había invitado, se le desvaneció por el odio. ¿Puede el odio desvanecer tanto? No sé. ¿Qué te parece? ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿Cómo lo has vencido? Antiveneno hay que ponerle. ¿Cuál es el antiveneno? El amor, ¿no? El Espíritu Santo. Muy bien, entonces te llega y le dice a la esposa y a los amigos, estoy fuera de mí. La reina me invitó, estoy feliz porque me ha invitado a mí, pero este desgraciado de Mardoqueo no se arrodilla cuando me ve. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Todo tenés, todo el reino, tenés todo. ¿Pero qué? Pero así es, Satanás. Entonces dice, ¿por qué no le dicen una buena idea, le dan los amigos? ¿Por qué no preparas una horca de 23 metros, cosa que se vea de lejos, y pídele al rey que lo ahorque en Mardoqueo? Me parece una idea espectacular. Se va a dormir, y como Dios está en todo, me encanta ver cómo Dios está en todo. Y como el rey estaba durmiendo y dice, hoy no puedo dormir.
a lo mejor tengo que hacer igual que el rey. Le pide a sus séquito y le dice, léanme las crónicas de este año, de estos años de lo que ha pasado en el imperio que no me puedo dormir. Y entre las cosas que le leen, le dice que hubo dos siervos, dos eunucos que intentaron matarlo y Mardoqueo lo salvó. Entonces dice, ¿y qué le hicimos a Mardoqueo? Nada, ni gracias le dimos a Mardoqueo, ni gracias le dimos a Mardoqueo. Qué fallo el nuestro. Y se quedó pensando. Y de repente, en el patio había alguien que estaba ahí moviéndose. Y le dice, ¿quién es? Amán. Ven, Amán, ven, Amán. Y le dice, dime, Amán, ¿qué le podemos dar a la persona que quiere el rey dignificar? Amán dijo, ¿quién otro que yo? Bueno, a lo que el rey quiere dignificar, que se vista con las ropas reales, que se ponga en el caballo del rey y que lo pasen por toda la ciudad y muchas cosas más, ¿no? Y que lo pasen por toda la ciudad gritando, proclamando, este hombre ha bendecido al rey y así se le paga a todos. Y le dice, muy bien, Amán, todo lo que has hecho, hazlo con Mardoqueo, porque tú ve corriendo y busca todo lo que has dicho. Mardoqueo dice que cumplió lo que el rey había dicho, y luego dice la palabra que se cubrió la cabeza y llegó a su casa destruido de enojo, destruido de odio, de humillación. Y dice que algo que me impacta, le dice así su esposa, si este Mardoqueo en el cual has comenzado a caer es del pueblo de los judíos, te veo mal fin. Y ese debe ser nuestro pensamiento ante el enemigo. Si este es un hijo de Dios, en el cual comenzaron los planes a fallar, Satanás, te queda poco tiempo. Te queda poco tiempo. Y así surge que viene la segunda noche, que tenían 2 noches de cena. Y llega el rey y venía Mardoqueo, Amán medio destruido y le dice, bueno, reina, dime qué es lo que quieres, por qué las invitaciones. Y ella le dice, quiero pedirte, rey, que han pedido mi vida y mi pueblo. Si me hubieran pedido simplemente para que podamos servir, trabajar y hacer cosas, no es problema, pero lo pidieron para matarnos, para totalmente exterminarnos sin ningún sentido. Y se para el rey y dice, ¿quién ha sido tan vil y miserable? Este Amán. Y allí el rey, con todo como así quería y amaba y de repente no amaba nada, se levanta y se va. Y Amán se tira sobre la reina, por favor, piedad. Y cuando vuelve el rey, lo ve medio tiradito contra la reina, dice, ¿quieres violar a la reina en mi presencia? Y con esas solas palabras llegaron los siervos del rey. Y la horca, ¿sabes qué? Amán preparó una horca para Mardoqueo. ¿Qué te parece, rey Asuero? Oh, ese me parece muy bien, que sea para Amán. Y Amán termina allí en la horca. Ahora, Mardoqueo, Esther le dice a Mardoqueo, a Asuero, le dice que quién es Mardoqueo. Y Mardoqueo recibe el anillo del rey. Todas las propiedades de Amán son puestas para Esther. Bueno, y ahí hay toda una serie de cosas. Y ahora Esther viene llorando ante la presencia del rey y le dice, rey, esta ley ha sido dada. Van a matar a todo el pueblo ese día. Y el rey le dice algo. La ley que está sellada con mi anillo es irrevocable. No puedo hacer nada. Por más que llores, no puedo hacer nada. Pero a lo mejor lo que puedes es hacer otra ley que pudiera marcar. Ahora, a mí me impactan muchas cosas en esta historia, ¿no?
que lo irrevocable para el hombre se convierte en revocable para Dios. ¿Qué es irrevocable? ¿Saben lo que es irrevocable? No hay forma, es definitivo, es para siempre. Es decir, cuando algo dice, es irrevocable, no hay vuelta atrás. A veces son los diagnósticos médicos, es irrevocable. A veces está en una situación familiar, a veces está en un trabajo, a veces está en papeles que están en tribunales, a veces tantas cosas, donde el diablo te dice, este es el plan para tu vida, este es el plan que he ideado para ti, y lo comerás, y está sellado por el Rey para ti. Y a mí me encanta ver cómo, después de haber estas situaciones, la horca termina siendo para amar. La horca termina siendo para el amán que te está perturbando. La horca no es para ti. El diablo diseña a horcas y te las muestra para hacerte temer. Pero Dios tiene propósitos diferentes cuando hay acciones diferentes. Y cuando pienso en Mardoqueo un hombre de fruto del Espíritu, pero de acción. ¿Sabe que el fruto no es para contemplarlo? El fruto del Espíritu es para actuar, para moverse. Un hombre de oración, que fíjate que no dejó sola a su ovejita. Bueno, ahora ella es reina. Él siguió al lado de aquella hija, de aquella ovejita, para cuidarla. No le importó el riesgo que tuvo que pasar, aún en su propia vida, acusando a esta gente, pero él hizo las cosas con integridad y como correspondían. No se quedó enojado porque no le reconocieron la gloria y la honra de salvar al rey. ¿Te imaginas si se hubiera quedado enganchado en el enojo? Y no me han dicho nada, ni me largaron un euro siquiera. Trabajé, pero ¿cómo trabajé? Expuse mi vida, hice de todo, ni un euro me largaron. No se quedó enganchado en el enojo. Ni siquiera creo que lo pensó. Ni siquiera creo que lo tuvo en cuenta. Porque para él eso no era lo importante. Y su valentía lo llevó a desafiar a Esther. No le importaba que Esther muriera. Lo que le importaba que Dios sea glorificado. Y es tremendo pensar en esto como un hombre de acción, de poder, de firmeza y decisión. Y quiero que te quedes con estas palabras. Acción, poder, firmeza y decisión. Porque al final de la historia, te lo cuento porque a lo mejor te olvidas, las palabras de Esther ante esta mujer son las mismas. Ha sido discipulada por un hombre de acción, poder, firmeza y decisión. Y fue una mujer de acción, poder, firmeza y decisión. Supo aprender todo lo bueno que tenía aquel que la cuidaba. Ahora yo quiero que nosotros pensemos, así como vemos los detalles de Dios, yo pienso, ¿qué se hablaba en la calle durante estos meses? ¿Qué se hablaba en la calle? Imagínate que tú sabes que el vecino está esperando el día señalado para cortarte el cuello y dice el vecino, ese collar, ese que tiene Javier, ese me lo quedo yo. Porque yo siempre quise una cadena ancha. Los pendientes de Ana me gustan. A ver, sí, Denia también va a caer en esto, pero bueno, verá, debe tener algunas propiedades guardadas y los títulos por ahí. Yo imagino lo que tiene que haber sido para ellos salir con sus hijos y saber que la mirada de todos era codiciando el día que podían matarlos a todos y quedarse con sus bienes. ¿Eso qué produce en el cerebro? Te da miedo de salir al supermercado, te da pánico, el odio se respiraba en la calle. Ese es un espíritu. Era un espíritu de odio que había sido derramado por Amán en todo el imperio. Y ese espíritu
era el que se respiraba entre la gente. Y eso es lo que trae angustia, temor, desesperación. Ahora, ellos batallaron contra esto. ¿De qué manera? En oración. En oración. Es tremendo pensar que la única forma que podemos hacer frente al enemigo día tras día es parándonos en Dios. Una vez que hemos muerto a nuestros deleites, pararnos en Dios, escondernos en Dios. Fíjate que los judíos tenían la muerte determinada, no tenían ninguna posibilidad, ninguna de vivir. Ya estaba sellado e era irrevocable. Ahora, Esther le dice algo a Mardoqueo, que es un principio bíblico. Ella le dice, reúne al pueblo y ora. Esto está hablando de fuerza y unidad. Fuerza y unidad. El pueblo se reunió, ayunaré y entraré, pero ustedes también hagan. Saben que todos corrían peligro y eso los hizo unir con un solo pensamiento. Había un solo pensamiento. Tenemos que ir en contra de lo que viene contra nuestras vidas. ¿No les pasa lo mismo con la iglesia? ¿Te crees que el diablo no piensa igual que cuando pensaba del pueblo judío, que sigue pensando de la iglesia? Vamos a ir contra la iglesia, vamos a ir en contra de los hermanos, contra el pueblo de Dios. Pero ellos estaban todos conscientes de que ellos corrían peligro. Mis hijos corren peligro, mi vida corre peligro. Tenemos que unirnos, tenemos que unir. ¿Sabe que lo hicieron conjetura? Uno dijo, yo creo que la mejor forma es un culto de adoración. Alabemos al Señor. No, yo creo que hay un predicador buenísimo que nos va a alentar. No se pusieron en discusiones que gastan el tiempo. Había un clamor. Había un clamor en el corazón, entendiendo que hay un enemigo de nuestras vidas, que es el mismo enemigo que el cual tenemos nosotros. Todos corrían el mismo riesgo. Entonces, no había tiempo para discusiones inútiles. No había tiempo para ponerte a conjeturar, a entender. Si no entiendes, te cortan el cuello y punto. Simplemente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, actualmente, el enemigo ataca nuestras vidas, ataca a la iglesia, ataca el pueblo de Dios? Hay un llamado a la oración. Pero estamos demasiado ocupados para poder ir. Tenemos un montón de cosas que hacer y no es tan apremiante. Hay cosas que solucionar en mi casa. Tengo cosas que hacer. Todavía puedo flotar en medio de los problemas. Por momentos me siento que me ahogo, pero por otros momentos avanzo. Mientras pueda flotar, sigo flotando. Me sostengo. No sentimos que nos van a matar, por lo menos físicamente, pero probablemente espiritualmente y en el alma. Pero no hay un sentir de esa urgencia que como pueblo tenemos que unirnos para orar. La única manera, pareciera que no es tan apremiante, ¿verdad?, el orar, y mientras tanto el diablo gana con sutilezas, con engaños, y era como el video que vimos el domingo pasado, damos golpes, sentimos que estamos haciendo un montón de cosas, cuando la pelea debe ser en oración y acción, no golpes por dar golpes. Y gastamos tiempo y fuerza. Le voy a demostrar que tengo razón. Sentémonos a hablar, a ver quién tiene razón. Basta de tanto hablar. Quiero demostrarte cuál es mi punto de vista. ¿Sabes? Nos enredamos y esas 3 horas de hablar que no llegamos a nada, qué diferente. 3 horas de oración no hubieras aguantado. ¿Hubieras aguantado 3 horas de oración y no discutiendo cosas que no va? ¿Sabe que pareciera que todavía no hemos entendido contra quién peleamos? ¿Qué dice la palabra?
que peleamos ¿contra quién? ¿Contra mi vecino? No peleamos contra gente de carne y sangre. El enemigo de este pueblo de Dios es el mismo enemigo de la iglesia. Y el diablo nos desgasta. ¿Cómo nos desgasta el diablo? Que después no tenemos ni fuerza para orar. Nos dormimos porque estamos cansados de tanto pelear. Y eso es lo que quiere el diablo. Robarte las fuerzas y el propósito. Robarte el propósito. Diferente hubiera sido si Esther viene y dice, a ver, Mardoqueo, vengo aquí a pesar de que no puedo venir a las puertas, pero mira lo que he hecho, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, entendió que no había otra manera de hacer las cosas sino orando y buscando el Señor. No hay nada irrevocable para Dios. Necesitamos unirnos a orar. Necesitas unirte con alguien en el día a día. Únete con alguien. Dile a alguien, necesito orar. Oremos juntos. No te quedes solo. No te quedes desprotegido. No te quedes con los enojos. No te quedes guardando y dando vueltas en la mente todo lo que va produciendo ese tiempo. Yo te hago una propuesta hoy. Creo que la hice el viernes también. ¿Quién lucha con pensamientos? Para mí estos días fueron la batalla campal. Y yo decidí así, Señor, cada vez que vengan los pensamientos a quererme dar vuelta, voy a cantar y adorarte. Y descubrí que 20 veces al día he estado cantando al Señor. Esto es mirar cómo el enemigo gana sobre nuestra mente. Y en esta mañana, a pesar de que estaba súper metida con la prédica, tuve que cantar 7 veces. ¿Por qué? Porque el enemigo te desgasta, te lanza todo el veneno del infierno en desengaños, en frustraciones, en dudas, en sentirte que no sirves para nada. Tantas cosas que hace el enemigo. Alaba al Señor. La primera canción que se te venga, la primera que se te venga, a mí se verían todas las de hace 40 años atrás. Pero dile a alguien, quiero orar contigo. No podemos juntarnos por teléfono. Necesito orar contigo. Yo lo pongo en práctica. Lo pongo en práctica y da resultado. No hay irrevocables para el hombre que cree en que Dios puede revocarlos. Amén. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Ese día que habían determinado este pueblo, que este era el decreto, ellos envían el decreto que tiene que llegar al pueblo y decirle, se ha cambiado, ahora antes no podían hacer nada, ustedes tienen poder para defenderse y matar a todo aquel que te haga algo. Este decreto salió a través de la caballería por los 127 provincias del reino, y allí llegó y los judíos celebraban haber recibido este decreto de parte del rey, sabiendo que ahora ellos tenían la oportunidad de defenderse. Aparte habían orado, su pensamiento ahora era otro. Visto que cuando oramos nuestros pensamientos cambian, comenzamos a tener los pensamientos de Dios. Y allí comenzó la batalla. Y ahí dan los números de la cantidad de gente que murieron. No murió ningún judío, murieron los que lo atacaron. Y fíjate algo, dice que los judíos los mataron, pero no tocaron ninguno de sus bienes. Y murieron un montón, y esta sí que es una victoria. Y cuando nosotros vemos cuerpos con sangre, pero yo quiero que tú veas el mundo espiritual. Tú no peleas con personas, pero peleamos con situaciones, peleamos con diagnósticos, peleamos con cosas que nos destruyen o nos quieren destruir. Y nosotros tenemos que entender que si nos levantamos en el Señor, estos son los cuerpos de los demonios que venían contra. Y estos días
que habían sido para muerte se convirtieron en días de victoria. Donde allí el pueblo judío tomó venganza de aquellos que querían. ¿Y sabe qué? Cuando llegó este triunfo, Mardoqueo y Esther dijeron, este día no tiene que olvidarse en la historia. Nosotros nos olvidamos de las victorias que el Señor da. Y él dijo, escribe a todos los judíos del imperio, este día debe quedar por siempre en la historia de cómo Dios defendió al pueblo de Dios. Y allí dice, es día de fiesta, el día de Purín, donde hicieron comidas, donde estuvieron felices de todo lo que había seguido. Y Mardoqueo fue puesto como segundo del rey Asuero. Esto trajo alegría a todo el imperio. Y dice que mientras estuvo en su lugar, Mardoqueo fue de gran bendición para todo el imperio. Y cuando nosotros pensamos, si esto no hubiera tenido una repercusión en el mundo espiritual, hubiera sido un caos. Quizás merecían, a nuestro punto de vista, estos judíos que se quedaron en el imperio, que no volvieron. Pero Dios se acuerda de ti. Dios no te deja fuera de cada situación. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que cuando hay unión, cuando estamos unánimes, como en el día de Pentecostés, cuando no hay divisiones, la oración es poderosa. Va más allá de todas las murmuraciones y de lo que el diablo quiere hacer. Con la unidad, tu vida cambia. No le des brecha en tu corazón. No le dejes por ningún lugar que entre el enemigo. Mantente unido, íntegro, sin mentiras. Si tienes costumbre de mentir, comienza a decir, Señor, por cada mentira me voy a morder la lengua hasta que me sangre. Te prometo que no lo vas a hacer seguido. Haz algo, que te des cuenta que estás mintiendo, que no estás diciendo la verdad. Sé íntegro contigo mismo, en tu familia. No permitas que haya brechas, que no entre nada de lo que pueda dividir en la iglesia. Corta con las murmuraciones, corta con la queja, corta con el no puedo, no hago. Sé uno de los que suma a la obra del Señor. Y vemos a Esther, firmeza, valentía, ¿no? Poder. Qué tremenda. Tan bonita que parecía como la nenita del pastel que va dando vuelta ahí. Una mujer guerrera. ¿Por qué? Porque sabía lo que era ahora. Y la oración no es porque grite más fuerte o grite menos fuerte, sino que me una en el espíritu a los que oran. Que me una para poder entender. Yo quiero que te quedes con algo. Que nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que dijo la esposa de Amán a él. Debemos saber que hasta el infierno sabe que hay poder en el pueblo que se une para ir en contra de nuestro único enemigo, es Satanás. Que el enemigo sepa que va a caer y que su plan será destruido por el poder de la unidad de aquellos que entendieron el propósito. ¿Estás pasando situaciones difíciles donde parece que todo no tiene vuelta atrás, donde las cosas se traban, donde pareciera que el mundo está contra ti, donde pareciera que Amán es el presidente, donde pareciera que todos los ojos te condenan? Únete con alguien a orar. Únete a orar. El infierno tiene que retroceder ante el poder de la oración.